Ayer, 1 de octubre, se cumplió un sueño de una mujer. Se cumplió, bueno, el sueño de más bien de muchísimas mujeres, que fue que ya tuvieran la representación de su figura en lo que es el cargo público más importante de este país. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum pues tomó protesta como presidenta y se convirtió, y más o menos vamos a hilar en todo lo que pasó ayer, pero también en esta afirmación que vamos a hacer. Se convirtió en lo que muy seguramente es la figura de la mujer más poderosa del mundo. Y no es como a la ligera lo que decimos. Si ustedes van a nivel mundial a ver las mandatarias que hay ahorita, o las mujeres con poder sobre un estado en este momento, pues realmente no, no hay mucho en este momento en específico. Digo, está como tal Ursula von der Leyen, ¿no? Allá en la Unión Europea todavía. Sin embargo, pues sabemos que ese organismo supranacional pues está bastante limitado, ¿no? No tiene la capacidad tan, digamos, ejecutiva como si fuera la mandataria de un país. Está también Giorgia Meloni en Italia. Sin embargo, pues precisamente Italia, al ser perteneciente a este organismo, pues también tiene parte de su política económica, de su política exterior, dictada ante lo que es la Unión Europea. Y hoy por hoy, pues la mandataria Claudia Sheinbaum, pues se convirtió en la presidenta de México, que es el país número 12 de economías en el mundo, una potencia regional, sin lugar a dudas, la cabeza de América Latina en materia al menos política, porque económica pues tenemos a Brasil, pero al menos política lo ha sido. Y pues también, ahora sí que la principal socia que va a tener Estados Unidos, gane Kamala Harris o gane Donald Trump, ¿verdad? Si gana Kamala, pues ya podríamos por ahí debatir que más bien Kamala sería la mujer más poderosa del mundo, pero hoy por hoy sí lo es Claudia Sheinbaum. Y ayer tomó protesta, Isma, y no sé si viste tú todo el rito, porque pues, realmente ella fue presidenta desde las 0 horas, oficialmente, del 1 de octubre. Sin embargo, pues aquí en México se hace toda una ceremonia, un ritual casi casi, en el cual se le otorga la investidura presidencial, se traspasa el poder de una mano a otra, ahora sí que formado a través de esta banda presidencial, ¿no? Esta banda de tela que pues tiene los colores de la bandera del país y el escudo nacional. Muy importante, Andrés Manuel López Obrador, cuando él tomó protesta, su banda presidencial tenía el águila juarista. Él usó el águila juarista, que es esta águila como muy parecida a la del Movimiento Ciudadano, a la de su logo, o sea, esta águila como parada con las alas extendidas. Y Sheinbaum optó por la banda presidencial con el escudo nacional, o sea, la bandera bueno, el águila como tal, pues así inclinada, tomando la serpiente de lado, digamos, volvió como al clásico, ¿no? Muy similar a la que usó Peña Nieto en su momento, lo cual fue bastante curioso, pero bueno, tal vez eso haya sido más casualidad. El punto es que se hizo el rito. Después de este rito, donde dio un discurso que para mí fue de los discursos más impresionantes que he visto, y yo no soy morenista, pero ese fue uno de los discursos más potentes que yo he escuchado en México, al menos desde el discurso de Colosio, claramente, o del desafuero que hizo Andrés Manuel en su momento. Un discurso cargadísimo de imágenes, sobre todo aludiendo al feminismo, a esta politización femenina, que es un movimiento que está surgiendo en todo el mundo, bastante potente. Y luego de esto, pues hizo su mismo ritual, digamos, pero ante las comunidades indígenas, esta especie como
no, no quiero decir limpia, pero sí como una especie de rito donde estas etnias pues se basan en lo que es quitar las malas energías, digamos, y augurar por las buenas vibras para el gobierno, de manera que pues que Claudia Sheinbaum en este caso, pues tenga una buena presidencia, ¿no? Al menos eso es lo que más o menos a grandes rasgos significa el ritual que hizo después en el Zócalo a las 4 o 5 de la tarde más o menos. Quiero saber, Isma, en primera, si tú viste toda esta ceremonia, cómo la viste, y pues también, ¿qué tendrías que decir tú sobre esta afirmación que digo de que Claudia es la mujer más poderosa del mundo hoy, en 2024, en octubre al menos, para arrancar? ¿La viste? Sí, sí, Mau, fíjate que a mí se me hace de Claudia, de entrada se me hace una mujer bastante capaz. Y por otro lado, me parece que su carácter es un carácter que le va a permitir gobernar con mucho orden, con mucha estructura, algo que normalmente en Latinoamérica es complicado de ver. Recordemos que es una mujer científica, es una mujer que creció en la lucha social, en la búsqueda de la justicia social, y en ese sentido me parece que Claudia tiene un perfil bastante atípico, me atrevería a decir, respecto a los liderazgos que se han dado en Latinoamérica a lo largo de las décadas, proveniendo desde lo que se llama la izquierda. Eh, yo veo a Claudia inaugurando una nueva etapa en Latinoamérica, así como se está inaugurando una nueva etapa global de nuevos sistemas políticos y de gobernanza soberanistas, por un lado, pero también lidiando con los intereses globalistas que evidentemente existen. Pero por otro lado, también veo una Claudia que en su discurso enmarcó mucho, y yo creo que esa es la piedra angular sobre la cual, más o menos por ahí a la mitad del discurso, eh, haz de cuenta que ahí puedes encontrar el nodo central de su discurso y desde que entró hasta que finalizó, todo gira en torno a este nodo o a esta piedra angular, que es el humanismo mexicano. Este humanismo Ajá. mexicano aboga precisamente por una prosperidad compartida. Me parece que este es un concepto que ya manejó ella desde la precampaña. Se empezó a mover esta idea de que finalmente se tiene que dejar atrás la propia idea de que la generación de la riqueza pertenece solamente a pocas manos y que finalmente el pueblo paga, ¿no? Los platos rotos de las décadas de políticas públicas, pues bastante fracasadas, diría yo, en el sentido de que fue una forma de expoliación económica de la gente, de las clases sociales, de la gente en general. ¿Por qué? Porque pues finalmente ahí están los números, ahí están las historias de la gente, ahí está el país, un país que no pudo crecer en su salario mínimo durante mucho tiempo, porque simplemente no hubo la voluntad política y nadie llevó a los empresarios a, pues digamos, aumentar estos salarios mínimos, pues porque a quién le va a interesar pagar de más. Entonces, me parece que este concepto de prosperidad compartida es muy interesante y lo ligo mucho con que Claudia Sheinbaum es este nuevo tipo de liderazgo emergente de una nueva era en la política, por decirlo así, pero también en los gobiernos que están buscando hacer un equilibrio, digamos, entre unas propuestas de base social, de política pública social, pero con una tremenda capacidad capitalista. Y lo podemos ver con China. Sí me atrevería a decir que México tiene el potencial de equilibrar las correlaciones de fuerzas entre la soberanía nacional y el capitalismo globalista que conocemos y que actualmente opera a nivel global y que se ha desenvuelto en las últimas décadas. ¿Por qué me atrevo a decir que sí tiene Claudia la capacidad para lidiar con ello? Porque me parece que Claudia es una mujer que tiene mucho de visión. Es una mujer visionaria y es una mujer que además es analítica. Es Sí. decir, yo no veo a Claudia tomando decisiones por impulso.
quizá lo pudimos percibir, quizá lo pudimos formar en el imaginario colectivo, un Andrés Manuel López Obrador casi que tomando decisiones con tal de que se hicieran y como se hicieran, no importaba. Pero me parece que Claudia Sheinbaum va a sacar el bisturí y va a hacer cortes muy precisos, muy milimétricos, va a realizar un timing de sincronizaciones de milisegundos. Y no quiero parecer exagerado, pero lo que voy es un pensamiento científico. Si uno platica con alguien que es profesor, con alguien que es científico, ingeniero, sabemos que el propio cerebro de estas personas se desarrolla, y esto está estudiado, se desarrolla desde la lógica matemática, desde la precisión, desde la cuantitatividad. Y esto no es poca cosa, esto es un tema neurocientífico incluso. ¿Qué es lo que está apostando Claudia? Y creo que es ahí donde yo veo el mayor poder. Claudia le va a apostar a que tiene una base social que la arropa por medio de Andrés Manuel López Obrador, y quiero hacer esta distinción porque ya empecé a escuchar los ciclos informativos bastante fuera de foco, por no decir ilusos, ingenuos, sus comentarios o sus posturas, en el sentido de que hubo primero una pugna, ¿no?, entre López Obrador y Claudia rumbo a la elección, y ya en la elección como que hay unos avistamientos como de ruptura. No, si va a ser tersa o no la transición, ese es el gran pendiente, ¿qué puede pasar? Y todo este catastrofismo que al final se ha diluido bastante, y se terminó de diluir diciendo ayer Claudia que quienes dicen que hay una suerte de autoritarismo, de dictadura, pues son unos mentirosos. Y se los dijo plena y llanamente. Ese es el tipo de gobierno que vamos a tener con Claudia Sheinbaum. Ese es el tipo de mensaje con bisturí, de precisión y de contundencia que no le vimos a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo lo que veo es la gente que está pensando, que se le está ocurriendo que Claudia va a cometer errores, está muy equivocada. Esas personas posiblemente sean las primeras que vayan a caer en un error de cálculo. Y me refiero a que políticamente una persona que piensa con una estrategia de este tipo, con este abordaje, suele equivocarse muy pocas veces. Suele contemplar muchos más variables que la de las vísceras. Suele ser más, suele tener sus emociones mucho más bajo control y suele apegarse a lo que escribió en el plan. Y eso son buenas noticias para México, por un lado. Pero me parece que para una oposición bastante desgastada en México, urgente de una oposición real, firme, que sea precisa, que tenga calidad política y moral, veo muy difícil que haya una oposición que pueda contrarrestar el poder de Claudia Sheinbaum. Y esto puede abrir la puerta a que haya todavía más catastrofismo por parte de la oposición. Es decir, cuando tú no tienes la capacidad para jugar en la cancha, en un tú a tú, en un regateo, haciendo el símil del fútbol, ¿sabes? Yo jugaba fútbol cuando estaba más joven y me encantaba. Y lo único que veía era que cuando la gente, los equipos, no tenían la capacidad para ganarle al de enfrente en un tú a tú, comenzaban a repartir lo que decíamos leñazos. Empezaban a tratar de atacar como fuera con tal de que el goleador se lastimara, saliera fracturado y dejara de meter goles. Bueno, en este caso, me parece que ese sería un error de cálculo muy grave. Y ya lo empecé a ver. Y empecé a ver que empiezan como a calentar ahí un ánimo de intervencionismo. Ya vi que empiezan ahí como a querer pues ver cómo pueden dañar la imagen de Claudia. Ya empezaron a decir que la primera gran crisis de su gobierno inició con el tema de que hay una imagen donde está besando la mano de Manuel Velasco. Qué miseria de oposición si tiene que empujar su narrativa con base en el error del contrario, que ni siquiera es un error, puede estar sujeto a interpretaciones, y eso simplemente hace un hombre de paja en un argumento de debate político. ¿Tú crees que esa oposición va a poder formar un grupo sólido que empuje una contranarrativa que a la postre pueda fortalecer una sociedad civil que no está quizá del todo convencida todavía con Claudia Sheinbaum, como para engrosar las filas de un movimiento social de contranarrativa y que le haga el contrapeso a un gobierno
o a un partido morenista que esté en ascenso, que yo no había visto ese fenómeno de partido político en crecimiento tan extenso como movimiento partido en consolidación. Para ser francos, todavía tiene que consolidarse, pero no duden que lo va a hacer, porque ya vimos que los movimientos de los alfiles que se hicieron en la transición van a convertir el partido de Morena en un partido de peso completo. Vimos un movimiento que tuvo que empujar anímicamente, vimos un movimiento que tuvo que engrosar sus filas porque no tenía cantera, no tenía suficientes cuadros creados dentro del propio Morena. Pero dale otros 6 años a un partido político de esta envergadura, con esta inercia, con esta fuerza que está teniendo Morena como movimiento y que se está consolidando en un partido. Yo estoy seguro que este sexenio se consolida y se cristaliza como un partido político como tal, sin ninguna duda, porque María Luisa Alcalde se va a encargar de hacerlo. Otra mujer que admiro bastante. ¿Por qué? Porque son mujeres que, contrario al pensamiento machista en México, y esto juega a su favor de Claudia y, por ejemplo, también de María Luisa Alcalde y de todas las mujeres que hoy en el mundo han entendido que fueron durante décadas relegadas por las figuras patriarcales, por el juego de varonil, entre comillas, machista más bien, de la política, en donde la política es la esfera de lo masculino, se van a topar con una pared muy grande, porque el poder femenino es mucho más astuto y sagaz e inteligente. Sabe medir tiempos, sabe cuándo soltar el latigazo, mucho más que los hombres. Los hombres somos mucho más burdos. Los hombres resolvemos a veces una discusión que no nos alcanzan las palabras con 2, 3 moquetazos y al rato ya nos fuimos a tomar otras chelas y no pasa nada. No, 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 las mujeres son muy diferentes. Las mujeres tienen la visión de lo que eso puede provocar y generan escenarios y entonces calculan cómo tomar sus acciones, porque lo tienen medido, mucho más medido que los hombres. Y eso espero no sea interpretado como machismo, sino como una suerte de atención a lo que es la evolución biológica también de nuestros cerebros y de alguna manera el cómo también estamos moldeando evidentemente la realidad social a través de estas reinvenciones de lo que significa el sexo masculino, el sexo femenino, de lo que significan las estructuras que se mueven, evidentemente, las percepciones, las identidades, incluso los géneros. O sea, todo esto está en movimiento, pero hay capacidades biológicas. Hay gente que no podría aguantar un día en la presidencia. No tiene la capacidad mental, no tiene la estamina para poderlo hacer, para tomar decisiones muy complejas, muy difíciles. Entonces, creo que en ese sentido México va a tener la certeza de que tiene a una mujer de primer nivel mucho, mucho más capaz que muchos otros liderazgos que, como vemos hoy actualmente en el mundo, son títeres mangoneables. Esa es la realidad. Se mueven con el viento. Entonces, a mí me dio mucho gusto, perdón por extenderme, me dio mucho gusto escuchar a una Claudia Sheinbaum que, fíjate, el carisma que Andrés Manuel López Obrador acostumbró a la gente, al pueblo, a tener un hombre desfachatado, un hombre que podía hacer algún tipo de comentario chabacano, si lo quieren ver, como de estos que sin querer queriendo, con jiribilla. Ese es el carisma de un hombre Ujú. que evidentemente se sentía cómodo en su propia piel. Pero yo creo que lo que yo vi ayer de Claudia Sheinbaum fue la posesión de la investidura presidencial y la piel de Claudia Sheinbaum simplemente se volvió más fuerte, se sentó ya en la silla presidencial en ese discurso. Se nota cómo la propia energía, si lo queremos ver así, que es el ánimos o el ánimo que puede transmitir y que eso es básico entender a la hora de hacer análisis discursivo, pudo transmitir demasiado. La gente no estaba repitiendo arengas cuando Claudia Sheinbaum mencionaba ciertas frases que son angulares de lo que es el obradorismo, de lo que es el morenismo, de lo que es el humanismo mexicano y lo que representa la cuarta T en su extensión ideológica. No, la gente estaba convencida y animada. ¿Y qué es lo que veo yo? Que no sé cómo lo veas tú, pero veo a una presidenta que está llegando con una base social convencida y además no están esperando debilidad. Y entonces, para aquellos que crean que Claudia Sheinbaum va a ser débil,
Creo que se están equivocando mucho y deberían de repensar sus estrategias, deberían de recalcular sus movimientos, porque pienso yo que Claudia Sheinbaum en realidad, si veíamos a un López Obrador y se le atribuía que era un hombre vengativo y estas fueron las narrativas, ¿no? No, para ser muy francos, en Latinoamérica ha habido verdaderamente gobernantes atroces, atroces. Ha habido psicópatas detrás de las sillas presidenciales. En este caso, en un contexto tan complejo como es el del México moderno de los últimos 15 años, después de iniciada la guerra contra el narcotráfico, lamentablemente, y con la inercia que genera un fenómeno de este tipo, pudiste haber tenido un presidente que para callar pudo haber hecho lo que fuera. Y no me refiero a que pudo haber hecho porque tenía el derecho, no, jamás, ningún gobernante tiene el derecho a atacar a su propia población. Es un señor político, es un señor que contestaba, es un señor que creó un sistema de comunicación como son las mañaneras, de forma muy inteligente y perspicaz, astuta, para contrarrestar las narrativas oficialistas o oficialistas desde los medios de comunicación tradicionales. Eso me refiero con el oficialismo. ¿De qué? De los poderes y los intereses que en México existen desde hace mucho tiempo. Lo innovador, lo contrarrevolucionario, o lo revolucionario, perdón, y lo innovador fue este medio de comunicación, para él fue su sistema de defensa y lo hizo magistralmente. Entonces, pienso yo que Claudia va, va a jugar muy diferente. Todavía no vemos a una Claudia desplegando el potencial completo porque evidentemente va comenzando, pero creo que en ese discurso pudimos tener pues, una sensación, una probadita, pudimos avisorar en el corto, mediano y largo plazo lo que va a ser su gobierno, lo que va a ser la toma de la posesión del poder. Creo que algo de lo más, o lo más bien, lo único rescatable hasta ahora de respuestas de la oposición tradicional a lo que fue la toma de protesta de Sheinbaum fue, y jamás pensé que lo diría, pero fue de Xóchitl Gálvez. No sé si viste que publicó ahí una carta en Twitter, carta abierta a Claudia Sheinbaum, algo así le puso. Y pues en esta carta, Xochitl lo que decía es, después de varios párrafos donde critica a Andrés Manuel, bueno, no directamente, pero sabemos que pues, la presidencia de Andrés Manuel, ella dice que era momento de mujeres, que le deseaba mucho bien, que nos demostrara por favor que usara su propia serenidad que le caracteriza a Sheinbaum, y que demostrara que no necesitaba tener órdenes, digamos, de ningún hombre para gobernar como las mujeres gobiernan, algo así. Creo que fue una carta bastante de corazón, porque pues ya realmente no está en una campaña ella, no tiene una agenda detrás. Yo creo que hasta la desampararon un poquito después de que perdió la presidencia. Entonces, creo que eso fue lo único rescatable, porque como bien dices, muchos otros, algunas voces de ahí de la oposición tradicional, pues sí, comenzaron desde criticarla hasta cómo se vestía, ¿no? O hasta la agenda que iba a tener en el Zócalo y demás. En su discurso, sin embargo, su discurso creo que demostró bastante lo bien que llega a la presidencia ella en cuanto a el escenario que le tocó. O sea, creo que es la presidencia que mejor le va a resultar a una presidenta o bueno, o a un presidente recién electo. Llega con toda la aprobación del mundo, la presidenta más votada de la historia. Llega también pues en este contexto donde la mayoría de la Cámara Legislativa pues está alineada a su partido. Viene con esta reforma que fue aprobada también. Viene asimismo con estos mensajes, como bien dices, sin errores, o sea, en cuestión de comunicación, bastante acertado su discurso. Llega con esta narrativa feminista, con esta simbología de reivindicar al pueblo en el sentido de ya no tanto, yo diría que no tanto como López Obrador en cuanto a su rescate de los pobres, digamos, de los marginados. Ella llega como para rescatar digámoslo así, a lo que es el grupo vulnerable de las mujeres y de los indígenas, con esta figura de la presidencia, que es pues esta mujer joven indígena cargando una bandera,
con ciertas, no sé si es una pulsera o una especie de bandita en la muñeca que también denota un tanto ese dinamismo, ¿no? De este grupo poblacional. Pues ahora sí que llega con todo esto y cuando da su discurso, de hecho creo que por ahí te mandó un mensaje ayer o hoy, no me acuerdo, en el cual te decía que mientras daba su discurso no había, como bien dices, abucheos, muy contrario a cuando López Obrador dio su discurso, obviamente totalmente opuesto a cuando llegaron Calderón o Peña Nieto con un montón de dichos y protestas en su toma de protesta. Pero ella no, a ella sí la escucharon y hasta cuando dio esta parte del discurso relacionada al feminismo, esta parte que decía, donde empezó a decir que ella era abuela, madre, científica, mujer de fe y sobre todo ya a partir de ahora presidenta, y también la parte de que llegan todas, no solo ella, pues yo vi a gente, mucha gente se paró, obviamente de su lado del partido, digamos, en el Congreso, pues sí se pararon a aplaudir, pero también en el lado de la oposición hubo mujeres que se levantaron a aplaudir también ese discurso y yo creo que les resonó, digo, más allá de cualquier visión política, de cualquier ideología, de cualquier partidismo, pues les resonó. De hecho, en los pronunciamientos previos a su discurso, pues hubo pronunciamientos de los representantes de cada grupo legislativo y por ahí el pronunciamiento de la senadora Lupita Munguía, senadora por Querétaro, ella pues ha caracterizado por ser también es del PAN, entonces obviamente ha sido crítica del gobierno de López Obrador, de Morena, pero en su discurso algo que me gustó mucho en su pronunciamiento fue que ella dijo, arriba de todo, arriba de cualquier partidismo, pues estamos felices de que una mujer ostente este cargo y ante todo pues está México, ¿no? Y por eso le deseo el bien y demás. O sea, creo que Claudia está logrando hacer una consolidación, como bien dices, del partido, sí, pero también creo que va a limar ciertas asperezas con la oposición. No sé si porque ya no tienen de otra más que alinearse, o más bien tratar de reagruparse y ver, pues bueno, desde dónde vamos a hacer oposición, porque obviamente, como bien dices, ya no deberían de pensar en hacer lo que han estado haciendo, ¿no? De estos memes con Claudia, con la cara de Andrés Manuel, o Claudia besándole la mano a Manuel Velasco, o sea, cosas que son pues obviamente burdas en su expresión, tienen que reagruparse de alguna forma y yo creo que Claudia va a lograr hasta cierto punto un diálogo más abierto, más fructífero con la oposición, mucho más que Andrés Manuel López Obrador, por lo mismo de que pues es un tipo de gobernar diferente, ¿no? El que se espera de ella. Y algo que también me parece sumamente interesante es que ya tiene como que su primer dilema en cuestión de relaciones exteriores. La invitaron, obviamente, como pues, ya es presidenta de México, la invitaron a la reunión del G20. El G20 es este grupo de los 20 países más ricos del mundo, básicamente. Cada uno de los países del G20 tiene un montón de programas de ayuda a otros países más pobres, ¿no? Y, en fin, son los que toman las decisiones en política económica del mundo, ¿no? Al menos del mundo occidental y en parte, pues también en la parte asiática, ¿no? Pero bueno, la invitaron a esta junta que va a ser en Brasil el 18 de noviembre o 19 de noviembre, si mal no recuerdo. La invita Lula, también como parte de este acercamiento nuevo que está teniendo Brasil con México. Y Claudia menciona que no sabe si va a ir. Hoy lo mencionó, hoy que estamos grabando 2 de octubre, en su primera mañanera, retomando pues este ejercicio de comunicación que AMLO inauguró. Ella dice que no sabe si va a ir porque pues tiene por un lado una agenda muy apretada porque tiene obviamente las celebraciones de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es por esas fechas, pero también el primer ministro de Alemania le había dicho que quería ir a México ese fin de semana con toda la cúpula de empresarios alemanes porque quieren aumentar su inversión y parece que trasladar un tanto de su industria a México. Sabemos que Alemania tiene graves problemas ahorita de una desindustrialización que ya hemos tocado en este podcast allá en Alemania como tal. Y al parecer, pues parte de ese powerhouse industrial, pues la quieren trasladar aquí. Y pues en Sheinbaum vieron pues esta oportunidad, ¿no? Entonces, tiene ahí su gran dilema y también, por lo que entendí, parece que va a lograr ir a todos los compromisos
Entonces, yo estoy viendo a una Sheinbaum mucho más conectada con el mundo, menos, pues es que es raro porque no la siento tan soberanista como lo fue un Andrés Manuel que en muy contadas ocasiones salió al extranjero y él decía, ¿no? En su discurso que era porque pues su gente estaba aquí, ¿no? Él tenía que darle atención a la señora, a la colonia en Acapulco, ¿no? O a la colonia en Oaxaca y demás. Y a Sheinbaum la veo que va tal vez a hacerse más globalista en cierto sentido. No sé si por la época como tal en la que vivimos o si más bien este es un claro viraje de política exterior, porque pues al fin y al cabo ella tiene que demostrar hasta cierto punto que está haciendo las cosas, o sea, que está manteniendo estas cosas que hacía bien el gobierno anterior y que las mejore. Yo creo que tiene que dar esa imagen de que las va a mejorar, pero también tiene que dar a entender que las cosas que fueron muy cuestionadas del gobierno anterior, como este aislacionismo de México en foros exteriores en la administración pasada, creo que ella lo va a retomar un poco más. Y pues quién sabe, ¿no? A lo mejor otras cuestiones que fueron también criticadas, seguramente las va, esperemos que las vaya a mejorar y que sea pues una presidencia mucho más, ¿cómo se diría? Mucho más efectiva, ¿no? Mucho más eficiente. Y también algo que me gustaría tocar un poquito es que desde ahorita ella ya tiene ya dijimos que tiene como este ambiente hermoso en el cual puede llegar un presidente, pero ella además llega con un contexto geopolítico muy complejo. Digo, ya hablaremos de lo que pasó entre Irán, Israel y demás. La SRE ya se pronunció, pero también llega con un Estados Unidos pues bastante agitado ahorita que van a ser elecciones. Desde el primer día, desde ayer, 1 de octubre, ya tenía mensajes de senadores y de congresistas republicanos, Sheinbaum, en el que le pedían ya pues acatar no solo los problemas de seguridad, que sabemos que desde el sexenio de López Obrador ha sido una gran aspereza entre ambos gobiernos, sino que también ya le están pidiendo, Isma, le están pidiendo a Sheinbaum que revise la distribución de coches eléctricos chinos en México como y que los vea como una amenaza a la seguridad regional, porque pues estos senadores republicanos argumentan que estos vehículos pues tienen obviamente internet muchos y que están conectados y que pueden proveer de datos que amenacen a la seguridad tanto de Estados Unidos como de México, porque se los venderían al Partido Comunista Chino. Entonces, desde el día uno parece que Sheinbaum es como esta figura de que atrae o en que la gente de otros lados, de nuestros socios importantes, como Estados Unidos, por ejemplo, que atrae como este aire de, bueno, ella puede hacer algo, ¿no? Ella a lo mejor sí es capaz de revisar este tema, ella a lo mejor no nos va a mandar inmediatamente con algún delegado del gabinete, ella lo va a atender. Parece que tiene como que esta aura de que es una mujer que va a revisar el problema y que te va a dar respuesta. Yo creo que eso es positivo para México en general, porque pues puede ayudarnos a mejorar un poquito más la imagen que tenemos en el mundo, pero al mismo tiempo pues es un reto importante, ¿no? Y como bien dices, pues no cualquier persona puede estar en la presidencia y menos si desde el día uno ya tienes a tus vecinos del norte pues pidiéndote todas estas cosas, ¿no? Sí, fíjate que este tema de China, que no sé si recuerda nuestra audiencia y tú también, Mau, que cuando estaba el tema de la reforma a punto de pasar, la reforma judicial, en realidad hubo pues toda una serie de denuncias, ¿no? Que iba a provocar esta reforma, lo cual también Claudia abordó en su discurso. Fíjate que es un tema que yo pensé que no iba a abordar de forma plena y lo abordó y fue contundente. Y la verdad, eso yo creo que hasta los rivales lo tienen que reconocer que tuvo la capacidad de decir, no ha pasado aquí nada y vamos a instrumentar lo mejor posible esto, que es donde creemos que radica la justicia real. Para mí eso fue súper poderoso. O sea, es donde te digo que Claudia no es Andrés Manuel López Obrador. O sea, Claudia se puede ver muy mesurada, porque lo es una mujer que la verdad, incluso lo vimos en los debates, jamás se ha rebajado. No tiene la necesidad de rebajarse.
Vi tweets de senadoras muy famosas que están ahí haciendo política memes, a base de puro meme, y no puedes medir el nivel político de estos personajes con la presidenta. No puedes, o sea, es imposible, no hay escala que los mida. Entonces, me parece que Claudia va a saber lidiar, así como lidia muy bien con eso, así como también ya salió el comunicado de Relaciones Exteriores pidiendo el cese al fuego para que no se escape la guerra en Medio Oriente. Estamos viendo contundencia, estamos viendo un gobierno Sí, empoderado. Creo que cuando Andrés Manuel llegó, tuvo que convencer a mucha gente y la gente se convenció porque lo que vimos en las elecciones fue justamente el resultado del INE y su análisis poblacional demográfico, en donde precisamente hubo gente más convencida que menos convencida para votar por Claudia y por la continuidad de la cuarta T. Y sobre todo vimos a gente de mayores dimensiones económicas, de mayor clase social, si lo podemos ver así, en el sentido de sus ingresos, en el sentido quizá de sus estudios, etcétera, convencida de que les ha ido bien en el sexenio. Porque yo creo que nadie vota solo porque es lo peor que te puede pasar y entonces vas y votas por la peor opción, no creo. Francamente, yo creo que la gente vota donde le conviene. Y cuando ves a estas personas de ciertos niveles económicos que puedes suponer que son emprendedores, que son personas que tienen empresas, que son personas que tienen exportaciones e importaciones, yo creo que a esa gente le está yendo bien. Yo creo que a esa gente le fue muy bien durante este gobierno, igual que a los banqueros, igual que a las empresas transnacionales. Y pienso que eso es algo con lo cual Claudia va a poder defenderse muy bien y va a poder derrumbar las narrativas también de ataque propagandista, que claro que las hay y las ha habido mucho, y que se vienen, porque va a tratar de haber presiones para que Claudia tome ciertas decisiones de política pública y de política exterior. Ahora, volviendo al tema de la reforma judicial, cuando Estados Unidos dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a tener que empezar a cerrar empresas y esto va a ser muy grave y China fue el primero que levantó la mano y dijo a nosotros no nos espanta, porque precisamente este es el modelo que nosotros traemos del otro lado del mundo. Obviamente con todos sus bemoles y matices, nada que ver, ¿no? O sea, es una comparación muy burda de mi parte, muy de novato, pero, pero quiero hacer ver por dónde corre el agua. Es decir, China está tratando de poner cada vez más dinero en los países donde ve viable mantener una relación productiva, económica y diplomática. Y China siempre lo ha hecho. Es una historia, es la historia diplomática china. China no ha tenido que ir a invadir países, ni mucho menos. Entonces, cuando ves que la fuerza económica de un país como China, con ese gran mercado, con un país tan pujante como lo es México, con ese gran mercado que representa en Latinoamérica, siendo el primer país socio comercial de los Estados Unidos en el sentido de la exportación y la importación, nosotros con ellos obviamente tienen a China, pero me refiero a que es muy atractivo para quien sea apostarse al lado de los Estados Unidos para comerciar. Hay, evidentemente, problemas ya muy graves en cuestión de la tecnología que vimos justamente suceder en el Líbano, con ese ciberataque explosivo de guerra híbrida. Y evidentemente no es como que nadie está dejando pasar el dato, ¿no? Así, eso nunca pasó. No, pues yo creo que sí, efectivamente los Estados Unidos tienen que estar muy preocupados de que los productos chinos puedan utilizar el mismo tipo de herramienta, ¿no? El mismo tipo de vulneración que se hizo en ese momento por las razones que sea que tienen los Estados Unidos. Y yo creo que cualquier país en realidad. Ahora, veo muy difícil que BID deje de meter dinero a México y veo muy difícil que México como país diga, BID ya no queremos tu dinero. BID, BYD, esta marca de autos chinos, porque además a la gente le gustan esos autos. Son autos buenos, baratos en el sentido estricto de la palabra respecto a la tecnología que ofrecen, respecto de supone la calidad que también ponen sobre la mesa. Y yo veo que la gente cada vez tiene mucho mejor percepción de lo que significa China y de lo que significan sus productos y su tecnología respecto a los costos. Y no está dispuesta a pagar una población que fue empobrecida durante décadas un precio absurdo por productos
que simplemente hacen mucho menos, ofrecen lo mismo, al menos, por mucho más. No sé hasta dónde las marcas sostengan una narrativa de fidelización clientelar en cuestión de su fortaleza y decir, es que mira, este es el logo, pago por el logo. No sé hasta dónde puedan soportar eso. Es decir, hay una narrativa en de que China está exportando deflación. Mm, yo creo que cuando en un sistema de libre competencia tú llegas y compites con los precios más bajos o con mejor calidad, pues estás jugando el juego que pudiste jugar mejor, porque el otro no lo hizo. Pero no estás yendo a amenazar a nadie con que te compre o se va, o te compra o le parte los dientes, ¿verdad? O sea, no. Entonces, pienso que hay mucha resistencia porque se ve peligroso, obviamente, este acercamiento. Y también, por otro lado, me parece muy importante señalar que esto es una ventaja para Claudia. Sí, es una espada de Damocles, perdón. ¿En qué sentido? Es como que todo el tiempo tienes que estar midiendo el termómetro, la aguja, de hasta dónde es tanto y hasta dónde es tantito, para que no se te vaya a ir de más el movimiento de tu acercamiento, el movimiento de tu recepción de inversiones. Pero yo creo que Claudia es demasiado inteligente. Yo creo que México tiene toda la capacidad para poder sacar lo mejor de los dos lados. Porque eso es lo que hacen los países que son potencias. Sacan lo mejor de todos los lados. Sacan el mejor grado de ventaja para sí mismos y quedan bien con todos. Al menos eso es lo que hacen los que perseveran y alcanzan en el panorama internacional y que sobreviven. Entonces, me parece que ahí Claudia lleva las de ganar porque necesita consolidar la economía mexicana. Recordemos que también en el discurso se prometieron nuevos apoyos del bienestar, nuevos programas, no apoyos, programas del bienestar que no existían, más sostener los que ya existen. Es decir, se va a ampliar todavía más la base de los apoyos que están siendo, digamos que, establecidos para enfocarse muy quirúrgicamente a ciertos años, a ciertas condiciones, digamos que sociodemográficas de la gente, que no existían, pero que se van a implementar. Me llamó mucho la atención el de las mujeres de 60, creo que de 60 a 64 años que van a recibir un apoyo, no estoy seguro si bimestral, pero dije, fantástico. O sea, empezar a hacer ese tipo de análisis por medio de las cifras del INEGI. Yo siempre estoy en contra de la tecnocracia, pero mal aplicada. O sea, la tecnocracia que dice que el mexicano recibe 1,000,000 de pesos de salario porque si hacemos la repartición entre todo el Producto Interno Bruto per cápita nos toca de a tantos y ves a gente que no tiene para comer en la calle. O sea, eso es una mentira. Pero cuando tus mediciones son reales, es decir, cuando tus mediciones tienen el ángulo adecuado de buscar desarrollo y no solamente un crecimiento económico numérico, cuantitativo, que puedas ir a presumir a la OCDE o a la ONU o a donde tú quieras, eso se llama desarrollo humano. Eso se llama humanismo mexicano. Por eso me llama mucho la atención el concepto que acuñaron y por eso creo que es correcto el sentido. ¿Qué pasa en los países, Mau, mi audiencia, donde se está desmontando la capacidad económica del Estado, donde empiezan a fracasar los sistemas de pensiones, donde simplemente no hay jóvenes que teniendo muy buen nivel puedan encontrar ya un mejor trabajo o los trabajos están topados en cuestión de salario, hay bajo nivel de emprendimiento? Estoy Argentina, hablando de ¿no? Alemania, Ah, estoy hablando bueno, de Argentina, sí. estoy hablando poquito menos, pero ahí está Francia, ahí está España, que España está sosteniéndose muy bien, pero, pero a lo que voy es, eh, y luego, apa, o sea, toda esa gente estaba acostumbrada a tener un estado de bienestar. Llega la política pública neoliberal tarde, porque llegó muy pronto en el Reino Unido, por ejemplo, y ya vemos dónde está el Reino Unido, que 3, 4 décadas después, 5 décadas después, están Tu liquidados crisis. económicamente. Tiene una super crisis. No van a dejar de ser el centro financiero de Europa, no van a dejar de tener la City, etcétera, pero lo que voy es, ¿dónde está tu población? ¿Y hasta cuándo tu población va a sostener tu legitimidad, va a favorecer tu liderazgo y lo va a arropar? Yo lo dudo mucho.
van a empezar a haber movimientos sindicalistas, como lo es aquí en Estados Unidos con el tema de los puertos, porque la gente quiere más dinero, porque cuando tu país está sumido en una inflación tremenda después de la pandemia, y evidentemente la gente en un punto se le agotaron los ahorros, a la gente dice, oye, pues ya no me alcanza para mandar a mis hijos a la universidad, o sea, estoy yendo para atrás. Yo fui la primera generación, la segunda, la tercera que accedió a universidad, que teníamos un buen pago, que viví muy bien, simplemente siendo empleado y ahora vamos para atrás. Y eso está pasando en muchos países. ¿Qué surge, Mau? Surge la extrema derecha. O dejémoslo en fascismo. ¿Qué no va a pasar en México? Y por eso es muy, muy mala noticia para la oposición más extremista. La derecha, en mi opinión, más radical, pero además sin fundamentos teóricos, ni siquiera intelectuales. Porque yo puedo platicar y quien sea, cualquier persona que sea un poco más intelectual, analítica, que le guste leer, que sepa. Tú puedes dialogar con cualquier extremo del espectro político aún y no coincidas en nada. Y eso es un diálogo, eso es la dialéctica y eso es la construcción de la democracia. Yo no estoy buscando que todos se unan a un proyecto o que el de enfrente me convenza. Yo estoy yendo a exponer y en la exposición, entre lo que se denomina la dialéctica hegeliana, entre una tesis y una antítesis, surge una síntesis. Y esa síntesis es lo que mueve la historia hacia adelante. Es lo mejor de los dos, lo que se dirimió, lo que sale adelante y se pone un tabique nuevo de mejor material, de mejores dimensiones, etcétera, etcétera, porque entre tú y yo hubo un debate, hubo una crítica, hubo un encuentro y de ello hubo un producto. Pero ¿qué pasa cuando tu entorno material, tus condiciones económicas y materiales te obligan a aferrarte a los extremismos? Pues no te queda más que sobrevivir como un ser humano naturalmente. Y de ahí que hayan surgido pintores austríacos fracasados que evidentemente después fueron ungidos como líderes supremos. En el caso de México, por más que esa sea la narrativa que quieren empujar, no es el caso. ¿Por qué? Porque es al contrario. Y por eso no pudieron ganar las elecciones. Y por eso veo muy difícil que vayan a erosionar el proyecto de la cuarta T en el corto plazo. En el mediano y en el largo, pues bueno, todo puede pasar. Pero en el corto plazo, yo veo mucho más tendida la balanza, claramente, sin ninguna duda, a la consolidación de un partido morenista fuerte, a la refinación de sus elementos. Va a haber muchas expulsiones, estoy seguro. Va a haber mucha gente que va a tener que salir por la puerta de atrás. Va a haber mucha gente que se va a subir al barco. Va a haber de todo, como suele ocurrir en la política, cuando hay procesos de consolidación de un régimen. Y al hablar de régimen, no se espante nadie. El PRI fue un régimen. El PAN tuvo la oportunidad de ser un régimen. La dejaron ir, pues ni modo, buena tarde. Pero a lo que voy es, se está consolidando un proceso histórico en México. Bueno, malo, peor, como lo quiera ver cada quien, ese ya es el tema de su opinión personal, igual que la mía o la tuya, es una apreciación subjetiva desde nuestros propios marcos teóricos o prácticos. Pero la realidad es que se está considerando que esto ya va a tomar forma de algo sólido, no solamente de una alternancia, por decirlo así. Eso no hace de México un país autoritario. Eso no hace de México una dictadura. Eso hace de México un país quizá convencido por la gran mayoría de la gente que fue a votar. Yo no te estoy diciendo que todo el mundo dice que sí, que no, no, no. Pero sí la suficiente cantidad de personas que fueron a votar para reiterar el apoyo y la continuidad. Ahora, me gustaría platicar de, no sé cómo ves tú, Mau, pero el tema de Andrés Manuel López Obrador, que si se va, que si se queda, yo lo tengo muy claro. Vamos a ver si resulta ser cierto. Especulando, hipotéticamente hablando, mi opinión es que justamente esta nueva etapa de Andrés Manuel López Obrador no se va a retirar de la política en el sentido estricto de que es un animal político. Es muy difícil. Dicen que en la política es como la viruela. Nunca se te quita. Te pica y nunca se te quita. Entonces, finalmente vas a estar ahí envuelto porque eres alguien, es un ser político. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador ya no tiene por qué responder desde una investidura presidencial a declaraciones, ni a sus nuevos libros, ni a la extensión ideológica que él cree
qué es la más adecuada desde su visión, que no tiene por qué ser la más adecuada tampoco, solo porque sí, ni tampoco tiene que ser la única. Yo a lo que me refiero es, analizando al personaje, analizando cómo desplegó su poder durante 6 años, Andrés Manuel López Obrador fue el único presidente de la historia moderna que se ha ido con mayor popularidad que con la que entró, si no mal recuerdo, o al menos los estándares más altos medidos. Eso dice mucho. ¿Por qué? Porque entrando a la segunda etapa de esta vida política pública, después de la presidencia, Andrés Manuel López Obrador se va a consagrar. ¿En qué? Pues es una figura moral y social, en una persona que está sosteniendo con un halo extensivo a Claudia Sheinbaum en cuestión de la base social que apoya el movimiento, que apoya a Claudia, que conforma el obradorismo, el morenismo y la cuarta T. Entonces, quien piensa que va a haber tantas fricciones como se están imaginando, quien piensa que evidentemente el poder es muy ríspido, que hay muchos intereses, sí, sí los hay, sí es muy ríspido, sí, sí evidentemente hay fracturas en los partidos y eventualmente las puede haber, pero a lo que voy es, este es el peor escenario para la oposición, porque no es que Andrés Manuel, como les gusta también pintar en los cartones o grandilocuenciar, digamos, en sus mentes de que está como con unos hilos acá, digamos que moviendo, ¿no? A alguien, en este caso a una mujer que es presidenta y le está diciendo qué hacer. Por cierto, la base de los conservadores son quienes más consumen fake news. El 97% del Ah, consumo de sí, fake news es de gente a conservadora. nivel Es mundial. un dato que pueden ir a buscar a nivel mundial. Entonces, hay un algo ahí que hay que poner atención. Entonces, este tipo de pensamientos fantasiosos, de fantasías dividinosas, que les producen un gozo, ¿no? Como para poder pensar que la realidad es la realidad que ellos imaginan, eh, me parece que es exagerada para mal en su cálculo. ¿Por qué? Es al contrario. Andrés Manuel va a jugar en una cancha libre, sin tener que ser responsable de errores de nadie. Sí, lo que le tocó en su gobierno y lo que le van a tener que achacar. Esa es la función de quien sale por la puerta de la presidencia, así como entró, a tener que soportar el peso de la historia, como todos sus antecesores y los que vengan, y también Claudia cuando se vaya. Eso es natural en la política, eso es lo que ocurre, no hay quien se vaya incólume de eso, para bien y para mal. Está la vida de la gloria política o del alcance político en los claroscuros y en los contrastes de un personaje. Así es. Obviamente hay algunos que cometen más errores que otros, hay algunos que son más perdonados que otros, y hay algunos que a los ojos de la situación de un contexto internacional, de un contexto nacional, de una pandemia, pues se mide con una vara más suave, porque es natural, porque la gente que no está ideologizada puede comprender que hay cosas que superan la propia capacidad de quien fuera. Y obviamente dentro de esto también hay errores, ¿no? No vamos a dispensar a diestra y siniestra, pero, pero la gente dice, mira, eh, esto pasó, pero ¿lo hiciste tú? ¿Lo provocaste tú? ¿Lo manejaste mejor, peor? Pues quizá, pero esto lo provocaste tú? No. Ah, fíjate que entonces no biggie, no pasa tanto, o sea, no pasa más. Entonces, Andrés Manuel se va con todo este poder tremendo, crecido y aumentado. Y entra Claudia, crecida y aumentada evidentemente en su investidura presidencial, como debe de ser una política que va en ascenso, porque a Claudia le falta mucho recorrido hacia arriba. Eso también creo que es algo que no le queda claro a la gente. Piensan que va a ir hacia abajo. No, no, no. Claudia está partiendo de ahorita hacia arriba y va a crecer más en cuestión de cómo sabe orquestar el poder, cómo lo ejerce, cómo lo administra. O sea, el poder, el tema del poder es una ciencia. Los que nos dedicamos a estudiar temas de ciencia política, relaciones internacionales, geopolítica, etcétera, sabemos que el poder tiene muchos ángulos, el poder tiene muchos hilos. Y no todos son del mismo grosor, no todos son tan extensivos, pero todos están unidos. Y entonces, apenas vamos a ver ese despliegue de fuerzas que va a traer Claudia Sheinbaum. Y entonces, ¿qué te deja a ti como oposición? ¿O qué te deja a ti? eh, ¿En qué lugar te deja a ti para recomponerte, para recuperarte?
vas a tener dos frentes abiertos y divide y vencerás. Divide e impera. Entonces, van a tener que tolerar a un señor retirado, a un presidente de la República retirado, con toda la rienda suelta para exponer sus ideas. Yo ahí te encargo si ahora las mañaneras son las de media tarde, las de 7 de la noche, 30 minutos, Andrés Manuel López Obrador hablando sobre sus anécdotas y sobre cómo recorrió tanto el país y la gente. Estás en grandes problemas, ¿eh? Porque en el momento en el que él necesite, quiera, le guste activar ese tipo de despliegue, simplemente tiene que prender su canal ya personal, fuera del gobierno, con sus recursos, etcétera. ¿Y quién le tiene que ir a decir qué? No tienes la base legal para acusarlo de nada. Y por otro lado, tienes una presidenta que va a administrar de forma quirúrgica, que va a lograr con contundencia lo que tiene planificado y lo que va a surgir en el camino, y va a hacer control de daños y va a hacer lo que tiene que hacer cualquier político. Cuando las cosas llegan, pues hay que resolverlas. Pero hay muchas otras que por el tipo de pensamiento que tiene Claudia van a ser una suerte de blueprint, es decir, de un mapa inicial, una topografía que se está trazando desde ya. Y dentro del camino para llegar ahí habrá que sortear retos, etcétera. Pero yo creo que cuando tienes muy clara una meta, cuando tienes ese pensamiento incisivo en el sentido de lograr, de poder concretar, de tener ese arrojo que vimos en una Claudia durante su juventud, o sea, es un carácter. Eso no lo tiene quien sea, no te pones la banda presidencial y tienes carácter en automático. Eso ya viene contigo y por eso llegaste a ser presidente o presidenta. Entonces, yo creo que todo eso lo vamos a ver operar en la formalidad, es decir, desde la legalidad. Pero aquí ya estamos jugando con dos personajes en la legitimidad. Un Andrés Manuel López Obrador, retirado entre comillas de la vida pública, yo no creo que se vaya a retirar, para ser muy francos. Y tenemos a una Claudia Sheinbaum con el ejercicio natural de gobernar que compone el brazo de soporte de la propia legitimidad del pueblo que te llevó ahí y con el cual cuentas y el cual debes cuidar y acrecentar si eres buen gobernante, y el legal que te da todo el poderío de llamarte comandanta suprema de las Fuerzas Armadas o presidenta con A. Y entonces veo muy complicado cómo vas a hacerle, o sea, ¿con quién te enfocas? ¿De dónde sale el recurso incluso intelectual? Es otro tema que no sé cómo veas tú, Mau, y ahí te dejo la palabra. ¿Cómo ves a los intelectuales de la derecha que tradicionalmente se sentían cómodos, esa es la realidad, eh, desplegando pues el libro, el playbook, el básico, el análisis, pues no muy digamos, sesudo, pero pues intelectualoide, no muy avesado en el sentido de la actualización, simplemente pues siempre se pueden decir dos, tres, cuatro líneas, se puede abortar de cuatro, cinco, seis maneras, ya tengo un nombre, soy entre comillas un elefante blanco. ¿Qué pasa con esa gente, no? ¿Qué Perdidos, pasa en una transición de régimen? perdidos, están perdidos porque este tipo bueno, en otros países donde hemos visto situaciones similares, al menos yo he percibido que este tipo pues sí, de intelectuales, como les dices, o intelectualoides, o incluso yo me atrevería a decirles, un profe en algún momento les decía a este tipo de personas Starbucks intellectuals, intelectuales de Starbucks, y no se refiere a que Starbucks sea Ujú. malo, pero más bien como este tipo de personas que van a El limitar. malo es el personaje. Ajá, el malo es el personaje, no la compañía. Bueno, pues, me refiero a que este tipo de personas pues, son las que normalmente repiten su propio vaivén, ¿no? De argumentos en su propia caja de eco, ¿no? Y no hacen como que mayor alcance más que las personas que ya están consumiendo su información, ¿no? Por lo mismo de que carecen de este sentido crítico, ¿no? Un ejemplo muy, pues muy, digamos que muy claro de este tipo de personajes. Pues yo diría, por ejemplo, puedes ver a Chumel Torres, que en su momento inició como un comediante con una idea muy buena. Digo, yo disfruto la comedia y tenía una idea muy buena en su inicio, en sus primeros programas de criticar lo que todo mundo criticábamos del entonces sexenio de Peña Nieto a manera de cómica, bastante satírica. Y después pues fue transicionando un tanto más como que al debate público político
Entonces, pues fue alejándose, digamos yo, cada vez un poco más de la comedia. Entonces, este tipo de personajes, si lo comparas con una periodista importante que como Carmen Aristegui, ¿no? Por ejemplo, que ha criticado a todos por igual, que ha rescatado también lo importante de cada gobernante, pero también criticado lo que se debe criticar, pues sí caes ahí o bueno, sí se ve diferente en dónde estaba ubicado cada uno, ¿no? O sea, una por un lado, pues sigue siendo pues bastante respetada, referente a nivel en la vida pública, en la vida periodística de este país, y el otro pues ya cada vez perdiendo un poco más de credibilidad y pasando a este punto de su caja de eco, ¿no? De quedarse ahí, digamos. Entonces, yo sí veo que igual que tú, que la oposición pues está en graves problemas, yo creo que sí deberían reinventarse totalmente, al menos la tradicional, ¿no? Yo creo que sí van a salir por ahí nuevas oposiciones, espero que salgan también por el bien del debate público en México, ¿no? Que le den voz a la gente que pues no estuvo muy de acuerdo a lo mejor yo lo entiendo, ¿no? No estuvo muy de acuerdo, por ejemplo, con los resultados que quedaron a deber en cuestión de seguridad, por ejemplo, en el gobierno pasado. Pero pues tampoco puedes negar lo bueno que hubo, ¿no? El hecho de que sí, efectivamente sacaron a millones de personas de la pobreza, lo que nunca había pasado en este país, ¿no? Lo que siempre nos habían debido. Entonces, pues estas personas obviamente terminan siendo, eh, pues casi que canceladas, ¿no? Por el propio público, por la propia audiencia. Y yo creo que es ahí donde Andrés Manuel tiene una gran oportunidad, como bien dices. Yo tampoco creo que él vaya a dejar la vida pública de este país. Él no se va a alejar de la política nunca. Y eso sí, y yo quiero dejarlo muy en claro, hay mucha gente que tenía miedo, que sigue con el miedo de que Claudia vaya a ser una títere de Andrés Manuel. Yo veo al revés. O sea, yo más bien me preocuparía por la salud mental de López Obrador, porque yo veo a una Claudia mucho más empoderada, mucho más poderosa que lo que pudo haber sido Andrés Manuel. Digo, obviamente lleva un día, pero desde que arrancó su campaña se ve como un personaje político mucho más, pues que sabe ejercer mucho más el poder, ¿no? O sea, no es como un poder, su aura no es como un poder de amor, de que la gente te ama, como en su momento Andrés Manuel, ¿no? O te ama o te odia. Más bien ella da o irradia este poder en su aura de respeto, ¿no? De que es una mujer a la que vas a escuchar. Así tú estés en la bancada del PAN, como lo vimos en el discurso, tú vas a estar callado y escuchando, porque pues es la autoridad. Y si fuera Andrés Manuel, a lo mejor, no sé, a lo mejor le hubieras gritado, a lo mejor no hubieras escuchado, a lo mejor estarías tuiteando y luego, no, tú la escuchas por ese respeto que irradia. Yo creo que Andrés Manuel más bien va a ser utilizado. Digo, ya la verdad no le debe nada a nadie, salvo que algo se investigue por ahí, pero no le debe nada a nadie, es la realidad, y va a estar como tal probablemente alejado, ¿no? Del foco de repente, pero yo creo que sí va a ser utilizado en algún momento cuando se requiera sacar algún colmillo de algún, no sé, de algún comentario que esté empezando a viralizarse de la oposición, ya sea para bien o para mal. Yo sí creo que, dada la relación que tienen de cercanía estas dos personas, yo sí creo que Claudia le pediría a Andrés Manuel que dé su opinión, digamos, y Andrés Manuel no tiene ni que hacer una gran producción, él podría simplemente sacar su teléfono y ponerse a hacer un en vivo y ya, con eso ya tiene garantizada la autoridad moral de poder decir lo que quiere y que millones de personas le crean, sobre todo los que votaron por él en su momento y pues por el proyecto morenista con Claudia. Pero pues también tiene el foco de la oposición, ¿no? Porque a la fecha, hoy 2 de octubre, él sigue siendo el gran foco de las críticas de la oposición, ya ni siquiera Claudia, ¿no? Como bien dices, no hay en estos 2 días realmente mucho que criticarle y los que le han criticado pues han sido cosas muy burdas, ¿no? Por ahí vi un tuit de una cuenta que pues, está bastante alineada a la derecha aquí en México que decía que su símbolo que te comentaba de la mujer con la bandera parecía la sirvienta, ¿no? Que cómo ibas a representar a México con una chacha, así casi era su tuit. Y pues ahí dices, qué lamentable, ¿no? La verdad es que este tipo de reacciones, pues obviamente serían totalmente opacadas, no solo por un dicho o un pronunciamiento de la actual presidenta, por este respeto que irradia, sino también por una de sus reservas más grandes comunicativas que hay, que es el mismísimo López Obrador, que no tiene que, como tal, exiliarse, como lo hizo en algún momento Salinas de Gortari, quien sí ejercía el poder tras bambalinas, no tanto
como titiriteando, pero sí ejercía un gran poder tras bambalinas. Y él, en cambio, no, él, en cambio, yo creo que va a ser esta herramienta de comunicación, este as bajo la manga en caso de que las cosas salgan de control, que no creo, eso sí, pero si es necesario, sí lo van a usar. De ahí en fuera, pues creo que Sheinbaum se consolida ya como la presidenta de este país, se consolida como la mujer más poderosa del mundo. Vienen un montón de proyectos que va a hacer que si los logra, sí veremos a un México muy diferente en 6 años, un México mucho más equitativo, donde la gente se va a poder mover sin pagar tanto dinero, donde la gente va a tener garantizada, por ejemplo, ya fue aprobada la ley Silla, ¿no? Esta famosa ley Silla ya fue aprobada hoy, 2 de octubre, por el Congreso, en el cual las personas que trabajan en servicios, pues por ejemplo atendiendo una zapatería, ¿no? Una tienda, algo así, pues es gente que normalmente está a veces obligada a no sentarse, ¿no? Durante toda su jornada. Y esta ley silla les garantiza que el patrón les tiene que dar una silla, un asiento, y que no puede prohibirles sentarse, ¿no? Es algo bastante, suena bastante retrógrada y muy estúpido pensar que esto era una realidad en el país, pero lo era. Y pues digo, yo lo llegué a Es, ver. Lo es, claro, actualmente lo es. Y pues ya con esta ley, pues se supone que ya van a tener que acatar este derecho que pues la gente tiene a sentarse, ¿no? Literalmente. Entonces, yo sí creo que Claudia, si logra hacer todos los 100 compromisos que hizo ayer en el Zócalo, cada uno de ellos como esta pensión universal para todas las mujeres, seas mujer de clase baja o seas mujer de clase alta, seas mujer de cualquier clase, de 60 a 64, tienes derecho universal a una pensión bimestral, ya confirmé. Todavía no se confirma el monto, pero pues asumiendo las últimas pensiones que ha habido en estos programas sociales, pues yo creo que sí va a ser bastante buena y por lo mismo de que no hace distinción de clase, pues es por la vulnerabilidad que presentan las mujeres independientemente de su contexto socioeconómico. Puede haber una mujer que viva en Polanco o bueno, o tal vez en una colonia, a lo mejor no Polanco, pero sí una colonia bien, digamos en la del Valle o lo que sea, y que sí tiene casa, tiene coche y demás, pero quien paga las cuentas es su marido, ¿no? Puede pasar eso. Y esta mujer pues realmente no tiene esa libertad financiera. Entonces una pensión así ella no viva en la pobreza, puede ser la diferencia gigante para esta persona, ¿no? Entonces, si ella logra concretar los programas sociales que tiene, los programas de infraestructura, las reformas de tecnología, innovación, y también si logra de alguna forma destrabar el grave problema de violencia que hay en este país, digo, obviamente no lo va a resolver, no va a resolver al 100% todo, no se puede, pero si lo logra contener o disminuir, yo creo que estaremos hablando en 6 años digo, espero que de verdad pase, ojalá sea así, espero que eso pase, estaríamos hablando del mejor gobierno que ha tenido México, si eso sucede, al menos en épocas recientes. Ya veremos qué sucede. Yo de ahí no tengo como otra conclusión más que decir que pues hoy por hoy tenemos a la mujer más poderosa del mundo como presidenta. No sé tú cómo concluirías. sí, definitivamente Claudia Sheinbaum es la mujer más poderosa del mundo hoy en día. Y por otro lado, no quiero dejar de apuntalar tu comentario, me pareció súper preciso. Es medieval y explotador pensar que una persona no se puede sentar en un lugar donde toda la gente está sentada y donde por presentación e imagen del negocio tienes que estar atento, atenta por si llega alguien. Es un día muerto, no importa por si llega alguien. Es decir, y me voy a meter al análisis de crítica, es el uso de los cuerpos para el único y primordial beneficio del capital y su lógica. Y esto es explotador, esto es medieval, esto es simplemente feudal. Esta es la forma en que a destajo se acabaron a la población en México generaciones enteras de personas que buscaban el beneficio económico por encima del bienestar de la gente. Y entonces viene una mujer y viene un proyecto completo que es un muro. Es un muro que ahí te encargo si vas y te estampas. ¿Por qué? Porque me parece que Claudia, en esa firmeza y dignidad que tiene, en ese poder que ahora ostenta, ya dejó muy claro en ese discurso que,
que no va a haber para atrás, que más bien váyanse poniendo cómodos en sacar la chequera e ir aumentando los salarios mínimos. Eso no es negociable, ¿eh? Eso no lo mencionó como algo que es una propuesta, eso lo mencionó, y eso es algo que me gusta de Claudia. Cuando Claudia pronuncia ciertos temas, ya como que le empiezas a agarrar, vamos a irlo viendo, cierta contundencia mucho mayor en sus fraseos, en las estructuras de sus propias emisiones, digamos, verbales, y también en cuestión de la energía que proyecta, sabes que eso va a pasar, sabes que eso ya no es negociable. Eso va a crear, pienso yo, algo más terso en la cuestión de la comunicación con las oposiciones y con los grupos de interés. Y me parece que es sano, no porque una persona sea frontal y sea una persona decidida, una persona que esté templada y que sepa negociar, significa que es una persona autoritaria, una persona que hace lo que quiere, no. Es una persona que si, mientras los argumentos sean razonados y razonables, se pone y te demanda ciertas cuestiones, tú vas a tener que ceder, porque si no, loco eres tú. Y me parece que eh, esto abre la puerta, con esto que mencionabas también, sobre estos tweets, sobre estas, de verdad, lamentables actuaciones de gente, pues que no puedo catalogar más que de miserable en muchos sentidos por el tipo de pensamiento que tienen de miseria, de la miseria humana, del uso de los cuerpos, del uso de las vidas, de esta capacidad que se tiene en su mente para poder disponer de otros, cuando esto quita dignidad a la persona, porque si nos metemos a un tema filosófico, la objetivización de un ser humano, o sea, el convertirlo en objeto, en ese momento estás quitando su dignidad, porque la dignidad la hace el ser humano, el saber que somos personas en igualdad de condiciones porque somos dignos. Eso es un tema de ética kantiana. Pero esto solamente, ya para concluir, me deja una reflexión y es que la oposición está en un lodazal, está enlodada hasta las rodillas y pareciera que se mueven mucho, pero es el puro tronco, porque no se mueven con las piernas ya. Solo agitan los brazos, vociferan, pero ya no veo para dónde se estén yendo, para dónde se organicen, los veo fragmentados. No me da gusto. Me parece que es urgente que haya una oposición en México con una nueva propuesta de cambio de visión. Es decir, México ya cambió de era, compadre, comadre, ya cambió de era. El mexicano promedio, así como el mundo entero, joven, de nueva generación, ya quiere seguridad social, ya quiere tener una casa, ya quiere comer mejor, ya quiere tener acceso a la salud digna, ya quiere poder vivir de forma digna. ¿Cómo vas a ir a decirle a la gente que ya no lo quiera y que vayamos 50, 40, 10 años atrás, un sexenio atrás? Yo creo que eso no es negociable. Volvamos a reapuntar esto. ¿Es tu pensamiento, es tu pronunciamiento razonado y razonable? ¿O estás en la locura? O sea, estás en la locura de no ver la realidad que existe en la gente, sus emociones, su estado sentimental, emocional, el clima que se está viviendo socialmente alrededor del mundo. ¿Dónde va? ¿A dónde vas? O sea, y, y de alguna manera, pienso yo que vamos a concluir en los siguientes años si este estado de parálisis es un lodazal o es un pantano y no se han dado cuenta que se están hundiendo. Y para terminar con otra analogía, es como jugar en el llanero solitario. Yo llegué a jugar en muchas canchas donde si llovía se hacía un lodazal y ahí solo había de dos. O te organizabas mejor y tenías mucho mayor control del balón, porque un balón en terreno mojado es demasiado resbaloso. Un contrincante que trae mejores tachos para agarrarse al suelo en un terreno resbaloso, trae mucho más con qué ir hacia adelante que tú. Y un equipo desorganizado que no tiene cómo, además en un clima complicado como es lloviendo, donde se escucha menos por la lluvia torrencial que cae, la voz de mando, ¿cómo le vas a hacer para recomponerte si te van goleando?
Esas son preguntas que hay que hacerse, pienso yo, porque por simple que suene y por burdo que pueda ser esta comparación, no trato de desprestigiar la política. De hecho, creo que esto es simplemente para que la gente lo entienda de mejor manera. Tenemos que retornar al sentido de la política, pero ya todos, o sea, ya es urgente. ¿Por qué? Porque se necesitan contrapesos en México. No porque alguien vaya a tomar decisiones unilaterales. Yo creo que quien es demócrata va a escuchar. Pero oye, Mau, yo no me siento a dialogar con la gente que no tiene ni mínimo sentido de la realidad. Yo dialogo y puedo tener una muy buena plática con gente que piensa diametralmente distinta a mí, pero es gente razonada y razonable. Y es gente que está buscando el bien común de lo que se discute. No está buscando ganar a como sea. Ni por sus caprichos, ni por sus formas de ver la vida y la visión que tuvieron, que fueron heredadas. No, estamos hablando de racionalidad, de civilidad política mínima, de capacidad que tienes que tener para elevarte en un nivel de juego elevado. No es lo mismo la Liga del Llanero Solitario a jugar en la Premier League, ¿verdad? Entonces, hay que echarle más ganas y hay que hacer cantera en todos los partidos, porque al final los políticos que emerjan de dichas canteras, no importa cuál sea el partido, yo no pertenezco a ningún partido, pero soy un ciudadano. Los ciudadanos merecemos políticos de nivel. Los ciudadanos merecemos ser mejor gobernados cada sexenio, cada vez más resultados, cada vez mejores resultados y cada vez una visión mayor de cómo la gente puede estar en mejores condiciones. Ya déjate de que si la gente se vuelven millonarios todos en México. Simplemente la gente en su totalidad alcanza un nivel de vida digna y no hay nadie que se quede atrás. Yo con eso me quedaría satisfecho. No me importa realmente que todo el mundo sea millonario o no. No veo mal que la gente pueda acumular riqueza ni que sea más o menos capaz para hacerlo. Qué bueno que haya las condiciones para que mucha gente capaz salga adelante. De hecho, esa es la base de lo que es el movimiento real de una sociedad. Pero necesitamos gente que pueda liderar esos cambios. Y yo creo que hoy en día, como bien lo mencionaste, estamos en el umbral de ver muy posiblemente el mejor México de la historia. Yo también pienso que esa sería la conclusión si todo sale bien. Y para que todo salga bien, tenemos que también exigir. Para que todo salga bien, también tenemos que participar políticamente en el bando que quieras, no me importa. En el café también, está bien, no tienes por qué ser un político profesional. Pero se trata de dialogar, se trata de poder ir construyendo entre todos una mejor visión de quiénes somos y de qué país tenemos y queremos llegar a ser. Y yo con eso concluiría. Pues con ese último comentario es momento ya de cerrar este episodio de Calabozos y Dragones. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye.